Audiencia en vista pública en el expediente 5469-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida contra el Juzgado Noveno Primera Instancia Penal a la Corte de Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Quien promovió la acción de amparo señala como acto reclamado la resolución dictada en audiencia oral con fecha 25 de febrero de 2014, por la cual la señora juez contralora resolvió declarar sin lugar el incidente de extinción de la responsabilidad penal por prescripción promovido por el abogado defensor del solicitante del amparo. La Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del Departamento de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 29 de agosto de 2014, consideró: con fecha 18 de febrero de 2014 se celebró audiencia unilateral en la que el abogado defensor Félix Antonio Castillo Escobar planteó el incidente de extinción de la responsabilidad penal por prescripción. Con fecha 25 de febrero de 2014 se celebró audiencia oral para conocer el pronunciamiento del Ministerio Público respecto al incidente de extinción de la responsabilidad penal por prescripción planteado por el abogado defensor del postulante del presente amparo. Por tal razón, el auxiliar fiscal del Ministerio Público solicitó que dicho incidente sea declarado sin lugar por haberse decretado la rebeldía del sindicado. En esa misma audiencia, la autoridad denunciada declaró sin lugar el incidente de extinción de la responsabilidad penal por prescripción. El abogado de la defensa planteó recurso de reposición en contra de la resolución emitida, el cual fue declarado sin lugar. Este Tribunal Constitucional de Amparo, atendiendo a la historia fidedigna de la institución, establece que el artículo 109 del Código Penal es aplicable al contenido de los artículos 101, 102 y 103 del mismo cuerpo legal, incluyendo el 107 que se refiere a la prescripción de la responsabilidad penal, estableciendo en qué momento se interrumpe dicha prescripción. Por lo tanto, se considera que la autoridad denunciada, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado dentro del presente amparo, actuó dentro de las facultades que la ley sustantiva le confiere. Lo anterior de conformidad con lo regulado por la literal B del artículo 10 de la ley del organismo judicial que establece interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente: B, a la historia fidedigna de su institución. En virtud de lo anterior, se considera que no se ha violentado el derecho de defensa, debido proceso o tutela judicial efectiva del postulante, toda vez que la autoridad denunciada resolvió de conformidad con la ley. Las consideraciones anteriores fundamentan la declaración de que el amparo planteado es notoriamente improcedente, por lo que debe denegarse con carga de costas e imposición de multa al abogado patrocinante, debiendo así resolverse. Con esa base, el Tribunal de Primer Grado declaró denegar el amparo solicitado por Sui Koplowitz Kron. Condena al solicitante Sui Koplowitz Kron al pago de las costas causadas e impone al abogado que lo patrocinó, Félix Antonio Castillo Escobar, una multa de 1,000 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días de estar firme el fallo, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así, se procederá a su cobro por la vía legal correspondiente. Las partes que comparecen a esta audiencia, al hacer uso de la palabra, deberán dirigirse directamente al tribunal,
expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuenten con autorización previa del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Félix Antonio Castillo Escobar, quien es abogado defensor y auxilia al solicitante del amparo, apelante y de esta vista pública. Muchas gracias, señor presidente, honorables magistrados. Concretamente, quiero señalar que la acción de amparo fue planteada en virtud que el señor Suiko Plovitz-Kron solicitó ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia, el ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, la extinción de la responsabilidad penal por prescripción, fundamentándose para ello en normas taxativas y claras del Código Penal, siendo estas los artículos 101, 107 y 108 de dicho cuerpo legal, artículos que regulan la figura de la extinción de la responsabilidad penal por prescripción, el momento en que empieza a computarse el plazo y el plazo que debe de contarse para cada tipo de situaciones en específico. El Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en primer término, computa el plazo de acuerdo a su arbitrio, no de acuerdo a lo que establece la normativa legal regulada en el Código Penal, toda vez que comienza el cómputo del plazo de la extinción de la responsabilidad penal no en el momento consumativo, como lo establece el artículo 107 y 108 del Código Penal, sino aproximadamente 7 u 8 años posterior al supuesto momento consumativo. Eso consta en el audio de la audiencia del 25 de febrero del año 2014, en la cual la autoridad recurrida de amparo toma esta decisión de computar el plazo de una forma arbitraria. En segundo término, además de computar el plazo de una forma que no está establecida en la norma legal, posteriormente establece que debe de computar para ambas figuras supuestamente realizadas por el señor Suiko Plovitz-Kron en el mismo momento, cuando cada una de las figuras supuestamente delictivas cometidas por este son en dos tiempos distintos, una en 1998 y la otra supuestamente en el año 2001. El planteamiento se está haciendo ante la autoridad 13 años después del segundo supuesto hecho y 16 años posterior al supuesto primer hecho. Se estima esta representación que el plazo debe de computarse desde como lo establece la ley al momento de la supuesta consumación de los hechos que se le están indilgando al señor Suiko Plovitz-Kron. El Juzgado Noveno, al momento de resolver, toma como fundamento el artículo 109 del Código Penal, el cual regula otra figura sustantiva penal, que es la interrupción de la acción penal. La interrupción de la acción penal en ningún momento fue planteada por ninguno de los sujetos procesales. Lo que se estaba planteando era la extinción de la responsabilidad penal, no se estaba planteando una interrupción de la acción penal. Son dos figuras diametralmente opuestas y la Constitución Política de la República, así como el Código Penal y el Código Procesal Penal regulan el debido proceso y el derecho de defensa, el cual se estima vulnerado toda vez que se aplican normativas por analogía a circunstancias que no son aplicables dicha norma legal, el artículo 109, y posteriormente al resolver la Sala de Apelaciones para delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer avala dicha resolución al momento de emitir el fallo de amparo en primera instancia que se está conociendo en apelación en esta audiencia, en esta vista pública y dentro de este expediente, señalando una supuesta historia fidedigna de la institución. ¿A qué institución se están refiriendo? Cuando se está planteando una extinción de responsabilidad penal, esa es una figura, y la acción penal es otra figura totalmente distinta.
no pueden ellos manifestar la sala de apelaciones al momento de dictar el fallo de primera instancia, que acuden a la historia fidedigna de una institución que no fue planteada en ningún momento como la interrupción de la acción penal para dictar un fallo, avalando la aplicación de normas por analogía que vienen a vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa del postulante, el señor Sui Koplowitz Kron, razón por la cual se solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al momento de dictar la sentencia de segunda instancia en esta acción de amparo, revoquen en su totalidad el fallo elevado ante su conocimiento y al dictarse el fallo que corresponda por esta Corte, declaren con lugar la acción de amparo promovida, se deje en suspenso en forma definitiva el acto reclamado que consiste en el fallo emitido con fecha 25 de febrero del año 2014, el cual fue dictado en esa fecha en la audiencia oral, fue impugnado oportunamente y no obstante fue impugnado en la misma audiencia, en la misma fecha, se mantuvo y se resolvió en esa misma audiencia declarar siempre sin lugar la extinción de la responsabilidad penal por prescripción. Al momento de resolverse el recurso interpuesto, vuelven a ratificar el juzgado noveno de primera instancia penal el declarar sin lugar, no solo el recurso, sino declarar sin lugar el planteamiento del incidente de extinción de la responsabilidad penal por prescripción. Considera igualmente esta representación que de conformidad con el artículo 10, literal H de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, se establece claramente que en asuntos de orden judicial o administrativo que tengan para bien uso de recursos para poder hacer valer el debido proceso, el derecho de defensa, cuando estos recursos hayan sido resueltos y persista la amenaza o la violación que se denuncie, razón por la cual se considera la procedencia de la acción de amparo con base en dichas normas legales anteriormente señaladas. Solamente, honorable. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público a través de la agente fiscal, abogada Hilda Toledo Barrios. Muchas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía comparece en el día y hora señalado para la vista pública dentro del expediente 5469-2014, formado por apelación de sentencia de primera instancia del Tribunal de Amparo, en este caso la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, quien con fecha 29 de agosto del año 2014 decide denegar la protección constitucional solicitada. La Fiscalía en esta oportunidad, señores magistrados, comparte el criterio en cuanto a la denegatoria de la protección constitucional de amparo, ya que resulta evidente la improcedencia de dicha acción constitucional. El Tribunal de Amparo, al resolver, como ustedes podrán establecer en su sentencia, indica que el artículo 109 del Código Penal es atendible también a lo dispuesto en los artículos 101, 102 y 103 e inclusive el 107 del Código Penal, que habla sobre la prescripción de la responsabilidad penal. Manifestó también el Tribunal de Amparo que de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Organismo Judicial, se establece claramente de cómo ha de interpretarse la ley, determinando que de conformidad con dicho artículo se ha de interpretar de acuerdo a la historia fidedigna de su institución. Por su parte, la Fiscalía, al momento de evacuar su audiencia, manifestó que la protección constitucional debía ser denegada, pero porque de acuerdo a los antecedentes que obran en auto, señores magistrados, contra la resolución que deniega la solicitud del incidente de extinción de la responsabilidad penal por prescripción, en la audiencia de fecha 25 de febrero de 2014, al resolver la juez la negativa de dicho incidente, la defensa interpone recurso de reposición, por lo que, a criterio de la Fiscalía, debió señalarse esta resolución como acto reclamado.
Este criterio de la Fiscalía se fundamenta principalmente, señores magistrados, en lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad, que dentro de los fallos, que me voy a permitir citar únicamente los números de los expedientes, ha manifestado que de acuerdo a las reformas del Código Procesal Penal, el decreto 18-2010, que se ha emitido en aras de la celeridad, la oralidad, la inmediación, la publicidad, el contradictorio y el debido proceso, es atendible en las audiencias previas al juicio que se ha utilizado el recurso de reposición contra las resoluciones emanadas del juez contralor de la investigación y que debe aplicarse lo dispuesto en su interposición a lo establecido en el artículo 403 del Código Procesal Penal. Los expedientes a que me hago referencia, señores magistrados, son los números 10-11-2010, 12-19-2010, 18-21-2008 y 13-86-2011. Claramente se ha establecido que debe señalarse por parte del interponente en forma clara y precisa cuál es el acto reclamado y de esa cuenta, si era a través del recurso de reposición en la que se podía dejar sin efecto la resolución en que declara sin lugar el incidente, debió señalarse esta como acto reclamado, ya que de conformidad con el artículo 402 del Código Procesal Penal, el juez que conoce la causa podrá, luego de la interposición del recurso de reposición, reexaminar lo resuelto, luego de haberle dado intervención a cada una de las partes para que expongan el por qué se oponen a lo resuelto. En el presente caso, señores magistrados, el interponente del amparo, a través de su defensor, expuso los motivos por los cuales no se estaba de acuerdo con lo resuelto en cuanto a la negativa del incidente. Argumentó y señaló los agravios que causaba dicha resolución. Sin embargo, no logró convencer a la juez contralora de la investigación para que dejara sin efecto lo resuelto. De esa cuenta, no se puede señalar que existe violación al debido proceso, ni menos aún el derecho de defensa, porque sí lo ejercitó en su momento procesal oportuno. El hecho de que lo resuelto por el juez contralor de la investigación no se encuentre de acuerdo a las pretensiones del postulante, no significa que exista agravio susceptible de ser reparado por la vía del amparo. Existe un principio procesal constitucional denominado jura nubet curia, a través del cual se establece la obligación del postulante de señalar en forma clara y precisa cuál es el acto reclamado, ya que de oficio el tribunal en ningún momento puede enmendar errores en cuanto a la interposición del amparo. De la lectura del memorial de interposición de amparo podrán ustedes establecer, tanto en su argumento inicial como en sus peticiones, e inclusive al momento de dársele audiencia por 3 días, nuevamente señala como acto reclamado la resolución por medio de la cual se resuelve el incidente de prescripción de la responsabilidad penal. Sin embargo, tal y como ya se manifestó, contra esta resolución fue interpuesto recurso de reposición, por lo que en todo caso debió señalar esta resolución como acto reclamado. Señores magistrados, con todo respeto, la Fiscalía solicita que la protección constitucional de amparo sea denegada en forma definitiva y se confirme el fallo de primera instancia y se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponde. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la audiencia a vista pública.